Bueno, le leo el ejercicio mejor. Sea P el punto Bueno. 1, 2, 3, 4 y Q el punto 4,3,2,1. Sea A el vector 1,1,1,1 y L la recta que pasa por P y que es paralela a A. El inciso A pide, dado el punto X de la recta, calcular la distancia entre Q y X como una función del parámetro T. Ajá. Pues es que simplemente no sé cómo abordar el problema. A ver, vamos a ver. Tienes un punto P Ajá. de coordenadas 1,2,3,4. 1, 2, 4. Y luego un punto Q Q con coordenadas 4, 3, 2, 1. Ajá. Eh, Y un vector A. ajá. Con coordenadas 1,1,1,1. Y queremos. Y dice, y L, la recta que pasa por P y que es paralela a A. Ajá. Y después el inciso A dice, dado un punto X de la recta, calcular la distancia entre Q y X como una función del parámetro T. Ajá. O sea, L de T ha de ser 1, 2, 3, 4. Pasa por P más en la dirección de A, dice, ¿no? Esto por definición, esta es la recta que pasa por un punto en la dirección del vector. Esta es la recta. Hasta ahí vas. Sí. O sea que también puede escribirse, si hacemos las cuentas, como 1 más t, o sea, sumando los vectores y multiplicando el escalar por el vector. Este va a ser 1 más t, 2 más t, 3 más t, no es cierto, sí, más t y 4 más t. Esa es la forma de L de t ya como un solo vector. ¿Estamos? Sí. Ahora, ¿cómo hallamos la distancia de... Ahora queremos la distancia de L de t a Q, ¿verdad? O sea, la distancia de los puntos de la recta al punto fijo Q. Pero ¿cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Sería L de T menos Q. La norma, ¿no? Sí. La norma de L de T menos Q, la norma, porque son vectores de L de T menos Q. Pero esto, si lo hacemos más explícito, pues va a ser la raíz cuadrada positiva ¿de quién? Del producto punto de L de T menos Q. Ajá, que en nuestro caso sería ¿qué cosa? Trabajando a las coordenadas. Sería 1 más T al cuadrado. Bueno, serían todas las componentes de ese vector elevadas al cuadrado. Ajá, pero sería que 1 más L T. de T sería 1 más T menos la primera coordenada de Q.
es 4 al cuadrado, más la segunda coordenada, ¿no? Que sería que 2 más t, que es la coordenada de L de t, menos 3 al cuadrado, más, suponiendo que aquí sigue la raíz, más que, más la tercera coordenada de L de t, que es 3 más t, menos la tercera coordenada de q, que es 2 al cuadrado, más la cuarta coordenada de L de t, que es 4 más t, menos la cuarta coordenada de q, que es 1 al cuadrado. Esta línea es la prolongación de la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. O sea, es la forma explícita de la distancia de L de t a q. Pero, pues esto va a ser, si hacemos las cuentas, nos olvidamos ya de esto. Si hacemos las cuentas, esto va a ser la raíz cuadrada positiva de 1 más t, menos 4 sería t menos 3. T menos 3 al cuadrado. Si no estoy haciendo bien las cuentas, me dicen. Sería t menos 2, no menos 1 al cuadrado, haciendo las cuentas ahí. Más, el siguiente sería t más 1 al cuadrado, más t menos 3 al cuadrado, raíz cuadrada. Esta es, pues, la forma en que se calcula la distancia de cualquier punto de la recta al punto Q. O sea, basta darle un valor de t y obtenemos un punto de la recta. Ahora, ¿cuál es la distancia de ese punto de la recta a Q? Pues hay que hacer esta cuenta. ¿Sí estamos? Sí, profesor, gracias. Bueno, pero ahora, bueno, esta es la primera cosa. Dice, encuentre, ¿qué cosa decía el primer inciso? Calcular la distancia entre Q y X como función del parámetro T. Pues Es esta eso, ¿no? sería, ¿no? Esta Ajá. sería la respuesta. Y la segunda pregunta dice, Demostrar que existe precisamente un punto X sub 0 en la ajá, recta tal que esta distancia resulta mínima y que este valor mínimo es 2 por raíz de 5. ajá, bueno, esta, esta fórmula te da la distancia de cualquier punto L de T a Q. ¿Sí? Pero ahora, bueno, eso hacemos el dibujo en R2. Esta es la recta, este es el punto Q. Y entonces con este será un punto que L de T. Y entonces con esta formulita encontramos esta distancia, ¿no? Pero ahora la siguiente pregunta dice probar que hay un punto de la recta, o sea, un valor de t
hay un L de algún T sub 0, tal que la distancia entre Q y la recta en este punto es la mínima. O sea, todas las demás distancias van a ser mayores que esta. Dice, hay que probar que hay un T sub 0 para el cual esta distancia es mínima y que esta mínima distancia es lo que ahí dice. ¿Y eso cómo va a pasar? Pues esta, al final, se vuelve pues una función de ¿qué? Una función de t. ¿Y cómo se consiguen los puntos donde una función real tiene un mínimo o un máximo? Sería derivando la función, igualándola a cero y encontrando las raíces. Exacto. Y por ahí va la historia, ¿no? Ese Ok, era ok, el. ok. Así es como va. O sea, falta lo que sigue, pues. Ok, muchas gracias, profe. Anden, pues. ¿Alguien más? ¿O ya no hay problemas? A ver, díganme a alguien. Profe, ¿cree que me Ajá. puede ayudar con el ejercicio 3, con la ida? ¿El ejercicio cuál? El ejercicio, mm, ya tengo el regreso, pero me falta la ida. ¿Cuál es? Vaya, ¿qué número de ejercicio? Es el ejercicio, es el que no es no es forzoso hacerlo. Es que no escucho bien su. Se corta la comunicación, entonces no escucho todo lo que usted me dice. Creo que habla del ejercicio 3 que está en la página 20. En la página 20. El que dice que no es obligatorio. Ah, pues yo diría que ese sí si no lo logran abordar, no haya problema porque se requiere, le digo, un poco de álgebra lineal, que no sé si lo tengan, o sea, no es obligatorio, así que hagan su mejor esfuerzo y si no sale, pues no. Ya si tenemos un poco de tiempo después, pues ya lo revisaremos. Ok, profesor. Sí, así será. Vamos con los que sí son obligatorios, porque eso sí se van a preguntar en el examen. Así que, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Profe, en el ejercicio 8, cuando nos piden encontrar el coseno del ángulo entre dos planos que nos dan, para encontrar Ajá. el coseno del ángulo entre los planos debemos encontrar el ángulo entre los vectores normales, Normales. planos. Sí, efectivamente. Sí, eso es lo Ok. que hay que hacer. Sí. A ver, díganme qué más. Profe, yo tengo dudas en el ejercicio 12, en el que dice demostrar la fórmula general para la distancia que está definida por, y ya pone la fórmula. Ajá. Es, hay un
hay un ejercicio previo que, a ver, vamos a buscarlo. El 11. Dice sean PQ 2 puntos en N. Ajá. O sea, dice qué es lo que ha de ser la distancia en el 11. ¿Sí lo están leyendo? Sí, profe. Dice sea P y Q 2 puntos, P, Q 2 puntos, y N, de hecho aquí son vectores, se consideran como puntos o como vectores, no importa, pero aquí hace falta hacer una distinción. Un vector dice N, un vector en R3, creo que ni siquiera va en R3. Dice, y sea P, ahí creo que a P'. Ahí posiblemente el problema está que no aparece esta P', porque parece P otra vez, y no, dice, y sea P', el punto de intersección de la recta que pasa por P en la dirección de N con el plano que pasa por Q y que es perpendicular a N. Dice, definimos la distancia de P al plano como la distancia entre P y P'. Posiblemente no salga en la copia de P' y eso crea un poco de confusión. Lo que el ejercicio dice es esto. Dice, tenemos un plano, tenemos un punto Q. Deja ver si es así. Sea P'. P', el punto de cero que pasa por P. Que pasa por P. Con el plano, ajá. Tenemos aquí el punto P. Y una recta la recta pasa por P e intersecta el plano en P' y el plano pasa por Q. Y que es perpendicular a N. Así, esto es N. Así está el asunto. ¿Alguien quiere incorporarse? Lo dejamos que se incorpore. Esta es la situación. Les decía que posiblemente el P' no está muy claro en las copias y entonces eso puede crear una confusión. Y tenemos esta situación. Una recta que pasa por P en la dirección del vector normal al plano. Y el punto de intersección de la recta con el plano es P'. Y el plano pasa ¿por dónde? Por Q. Y dice entonces
que llamaremos la distancia del punto P al plano a la norma de este vector, del vector P menos P'. A este vector, perdón, a este número le llamamos la distancia de ¿quién? De P al plano. El plano P es este, ¿no? Sí está claro el problema planteado así o hay preguntas al respecto. El que me hizo la pregunta. Sí, profe, ya con eso yo creo que ya puedo hacer lo demás. Entonces, lo que hay que, en este caso particular, en el 11, dice como se conoce P, como se conoce Q, y si conoce N, lo que hay que encontrar es ¿quién? Es P'. O sea, lo que hay que encontrar es el punto donde la recta intersecta al plano. Ese es el primer problema. Y una vez que encontremos P', pues entonces ya hallamos la norma de P menos P' y esa va a ser la distancia, que en el problema 11 va a ser un número concreto porque están dadas las coordenadas de los vectores y del punto. Pero en el problema 12 dice, bueno, supongamos que no conocemos las coordenadas de estos vectores, pero que tienen las mismas propiedades. Entonces dice, hay que probar que esa diferencia es lo que ahí se indica. ¿Están? ¿O quieren que le avancemos más? Profe, disculpe, ¿cree que puede escribir, perdón, ¿cree que puede escribir la fórmula que nos dan en el ejercicio 12? Es que, bueno, creo que no se ve completa en la copia que nos mandó. Ajá, a ver, vamos a ver. Puede En la ser que copia, haya el en la ejercicio copia 12. ajá, es el 12. Él dice, la norma es dice que esta distancia ha de ser el valor absoluto de Q menos P punto N sobre la norma de N. Eso es lo que sí, así está. Ah, sí, sí está así. Es que pensé que tenía otra cosa además de eso. No, que esta distancia que aquí, o sea, que P menos P' es este número, dice. O sea, si quieren, vamos a ver si resolvemos este y ya de ahí se verá cómo se consigue aquello, ¿no? ¿O prefieren abordar ustedes? Díganme. Lo que aquí el problema es encontrar a quién. El problema es encontrar P'. ¿Y cuáles son los datos? Los datos es que la recta L de T, pues es ¿de qué forma? Es P porque pasa por P más T veces ¿quién? N, porque pasa por P en la dirección de N, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la ecuación del plano? La ecuación del plano ha de ser X, digamos, si le llamamos X a los puntos generales del plano,
¿cuáles serían la ecuación del plano? Alguien que me diga cuál sería la ecuación del plano. O sea, si le llamamos X mayúscula a los puntos genéricos del plano, ¿cuál sería la ecuación del plano? Pasa por Q y es normal a N. Así es que, ¿cuál sería su ecuación? Profe, yo lo que hice en esa es como la ecuación de arriba nos da, dependiendo el t, nos va a dar un punto en la recta. Entonces, con Sí, la ecuación del plano que es n por el punto del plano menos q, que es un punto que pasa por el plano, igual a cero. ajá, Entonces dije que había un t sub cero perteneciente a los reales, tal que pertenecía tanto sí, al plano como a la recta, y nada más sustituí sí. la ecuación de arriba con t sub cero en lugar de t. En la otra ecuación, O sea, ahí desarrollé y a saqué ver la si le... fórmula. Ajá, sí. Yo digo que la ecuación del plano ha de ser X menos Q punto N igual a cero. Es la ecuación de un plano cuando se conoce que un punto y el vector normal. O sea, esto nos produce todos los puntos en el plano. Ahora lo que sigue es, queremos dónde se intersecta, cuál es el punto de la recta que también está en el plano. Entonces lo que hacemos es aquí sustituir a quién, a los puntos de la recta, ¿no? En vez de X. O sea, vamos a tener lo que para encontrar el punto donde se intersectan, queremos saber para qué T, L de T menos Q punto N vale cuánto. Vale cero. Pero L de T es de esta forma. A ver, ¿están siguiendo la idea o no? Díganme por ahí. Sí, Profe, ¿puede explicar de nuevo cómo planteó el LDT? L de T me da todos los puntos de la recta. L de T está significando cualquier punto de la recta, ¿sí? Pero quiero saber en qué punto corta qué. En qué punto la recta se intersecta con el plano. Pues se va a intersectar con el plano en aquel valor de T que satisface ¿qué? La ecuación del plano. O sea, L de T me va dando todos los puntos, pero quiero aquel valor de T para el cual el punto de la recta también está en el plano. Pero ¿cuál va a ser ese valor? Bueno, va a ser aquel L de T que satisface la ecuación de plano. ¿O no? Ah, ok, sí. Bueno, sí, ya quedó más claro. Sí, o sea, todos estos son los L de T, los de la recta. ¿Y cuándo satisface la ecuación del plano? Pues cuando L de T, para aquel valor de T, tal que L de T menos Q punto N se haga cero, que es la ecuación que satisfacen todos los puntos en el plano. Bueno, pero ahora esto hay que resolverlo, ¿no? Esto hay que resolverlo y para el caso particular, L de T tiene una forma específica, ¿no? Porque sabemos que la recta pasa por ¿dónde? Por P en la dirección de ¿quién? De N. Entonces, conocemos N, conocemos P, L de T tiene una forma. Por cierto, ¿cuál es? ¿Cuál es la ecuación de L de T? A ver, por ahí, démela.
¿Están haciendo las cuentas? Sí, profesor, sería 1 menos t. Ajá. 1 menos t, Coma 3 más t, 3 más t, coma 5 menos t, creo. 5 menos t. Ajá. Pues entonces, y Q también lo conocemos, porque Q es. ¿Cuál eran las Es menos, coordenadas de Q? ¿Cómo? menos 1, 1 y 7. Menos 1, 1 y 7. Así es que conocemos quién es L de T menos Q, y eso va a ser 1 menos T menos 1, o sea, menos T nada más. ¿Estamos? 3 más T menos 1, 2 más T, 5 menos T menos 7, menos T menos 2. ¿Está bien o estoy haciendo malas cuentas? Eso es L de T menos Q. ¿Hice malas cuentas? Profe, en el primero creo que es ¿Perdón? 2. ¿Cómo El fue? primero creo es 2 menos t, ¿no? Es 1 menos T. Ah, tienes razón. Sí, es cierto. 1 menos T, sí. 2 menos T. Ajá. Así, ¿no? El siguiente sí está bien. Suelo equivocarme en las cuentas. Sí, los demás sí están bien. Pues entonces lo que queremos resolver es esto, ¿no? Queremos resolver 2 menos T, coma, 2 más T, coma, menos T menos 2, punto. Y N también se conocía. ¿Cuánto fue N? ¿Cuánto es N? Es menos 1, 1 y menos 1. 3 menos 1 y 1. No, Y no, eso es igual a menos 0. 1. Profesor, el vector n es menos 1, 1, menos 1. Ah, menos 1, 1 menos 1. Así. Sí. Bueno, pues hacemos el producto punto y va a quedarnos una ecuación ¿en qué? En T. Eso va a implicar que ¿qué? Que menos 2 más T, 2 más T, menos más T más 2, ¿no? Sea igual a 0. Haciendo el producto punto. ¿Estamos? Lo cual da, vamos a ver, 3 veces T, menos 2 más 2 se cancela, más 2, igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Lo cual dice que T ha de ser menos 2/3. Entonces, P', que ha de ser ¿quién? L de menos 2/3. Porque P' está en la recta. P'
Pero para este valor de t, la recta y el plano se intersectan. Entonces, L de menos 2/3, que ha de ser algún número, perdón, un vector. Por cierto, ¿quién sería? A ver, hagan las cuentas por ahí. 5 tercios, 7 tercios, 17 tercios. ¿Cuánto fue? 5 tercios, 7 tercios, 17 tercios. 5 tercios. El otro, 7 tercios. 17 tercios, dices, ¿verdad? Sí. Esto es P'. Entonces, la distancia de este punto a P, que lo conocíamos, la distancia de este punto a P, esa es la distancia de ¿qué? Del punto P al plano. Eso es lo que pide en el ejercicio 11. Pero el ejercicio 12 dice, bueno, supongamos que P, Q y N tienen las mismas propiedades, pero que no conocemos cuáles son. Entonces hay que probar que la distancia tiene esa forma que ahí se propone. Y lo que hay que hacer, bueno, estábamos hasta aquí sin saber quién era qué, sin saber quién era Q, N y P más que sus propiedades. Entonces igual, ¿no? Aquí pudimos hacer todas las cuentas y terminar conociendo el valor de T. Yo digo que de aquí se puede conocer el valor de T en términos de Q, de N y de P, porque lo que hay que resolver es esta ecuación. Bueno, sí está claro que cómo se resuelve el caso concreto, ¿no? Pero estábamos hasta aquí sin que fuera importante quién era, quién específicamente era P, Q y N. Y L de T se escribía como, es decir, lo que queremos resolver es P más T veces N menos Q punto N igual a 0. Y esto lo queremos resolver ¿para qué? Para T. ¿Qué haríamos? Distribuir el producto punto. Hacemos las cuentas, ¿no? Y despejamos a quién. Y despejamos a T. Exactamente, distribuimos el producto punto. Esto ha de ser, es equivalente a tener P.N más T por N.N, T como número real, menos Q.N igual a 0. Pero de ahí podemos despejar a quién. Después podemos despejar a T. Pues ahí está sumando, bueno, va a ser Q por N, que ha de ser Q menos P punto N sobre qué? Sobre la norma de N al cuadrado, ¿está claro? Ese es el valor de T. Sí, perfecto. Pues ahora hay que sustituirlo ¿en dónde? En la recta. Y de ahí vamos a conocer quién es P', y hallamos la distancia entre P y P',
y va a dar la fórmula que se tiene propuesta. ¿Estamos? Ese es el camino. Pues terminan el ejercicio, ¿no? Ya más o menos le hemos avanzado un poco. Díganme si se ve por dónde va. O si hay alguna duda. A ver, ¿alguien qué opina al respecto? Profe, ay, perdón. Entonces, ya una vez que tenemos despejado T, tenemos que sustituir ese T en la ecuación. De la recta. Ah, ok. Y así, Está bien. y así encontramos a P'. Está bien. Sí. Está bien. O sea, es importante que le pongan P' ahí porque no salen las. Dice sea P y Q dos puntos y sea P', no sale muy claro ahí, pero es P', porque de lo contrario parece ser que se está repitiendo el P muchas veces y pierde sentido todo. No, dice sea P' el punto de intersección de la recta que pasa por P en la dirección del N con el plano que pasa por Q y que es perpendicular a N. Definimos la distancia de P al plano como la distancia entre P y P', porque si fuera P, pues la distancia entre P y P sería 0. La distancia entre P y P', o sea, la prima, por favor, póngalo, porque si no, no tiene sentido el problema. Bueno, pues por ahí va la solución de ese ejercicio. Por ahí alguien me preguntaba en la sesión anterior acerca de cómo probar que si un vector es perpendicular si un vector C es perpendicular a A y también perpendicular a B, entonces es paralelo a A cruz B. ¿Está por ahí el que me hizo la pregunta? Vaya, quiero saber si ya lo abordó, si ya lo resolvió. Esa es de la serie anterior, creo. No. No vino el que me hizo. No lo resolvió, pero podría resolverlo aún así. ¿Cómo? Que tal vez el compañero no está, pero a mí sí me interesa escuchar otra vez su recomendación, por favor. El problema decía, o dice, porque todavía está ahí, que si C, algo así, o sea, el enunciado está ahí correcto, ¿no? Si C es un vector perpendicular al vector A y también al vector B, que entonces C es paralelo a cruz B.
Creo que era un ejercicio en el desarrollo del tema, ¿verdad? Sí, profesor. Y yo le decía que le decía al compañero que me hizo la pregunta que o no vino hoy o no quiere hablar, que la sugerencia era aplicar que A cruz B cruz C, que es el problema 18 de la primera serie, es A punto C por B menos A punto B por C. Porque a ver, ¿eso está bien o no está bien? A punto C por B más A punto B. Porque yo decía que esta cuenta ya la hicieron, por cierto, y es cierta o no es cierta. Pues es una cuenta Profe, muy sí. larga, pero al final se supone que sí termina saliendo. Ajá. Y bueno, y uno dice, bueno, y suponiendo, usando las hipótesis, esto ha de dar cero, adecuando el A, el B y el C. ¿Sí? Esto ha de dar cero. Si C es perpendicular a, digamos que tomemos que A es perpendicular a C y que A es perpendicular a B y que entonces esta cuenta da cero, adecuando el C y el A para el problema. Pero entonces, la parte que iba a platicarles es, ¿y qué con que esto de cero? ¿Cómo es que eso resuelve el problema? Esto es, suponiendo que da cero, adecuando el A, B y C de aquí. Pero ¿cómo es que eso resuelve el problema? Y el asunto es que también en la parte que me interesaba resaltar es que cuando dos vectores son paralelos, Cuando su una producto vez cruz, ajá, son paralelos y qué, a ver, ¿tú ibas a decirme algo? sí, cuando su producto cruce cero. Cuando el producto cruce cero. Esa parte ya lo resolvieron. ah, el, ¿qué cosa? O sea, de probar que el producto cruz de dos vectores paralelos es cero. Ajá, Yo todavía no resuelvo esa parte, pero bueno, la supuse como verdadera para poder aplicarla ahí en este problema. ajá. Sí, exactamente, ¿no? Si eso es cierto, entonces, pues aquí tenemos aquí a un vector y aquí dos. El producto, para que sean paralelos, el producto cruz de los dos debe ser cero, suponiendo que da cero. Pero ¿será que es rápido probar que dice A paralelo a B
sí y solo si A cruz B es igual a 0. Eso es lo que necesitaríamos en este caso. Porque el vector que se propone sería paralelo a B cruz C si esto da 0. Pero yo digo que hay una parte que sale rápido, ¿no? Si A sea A, digamos, A1, A2, A3, aquí estamos trabajando en R3 porque el producto cruz solo se define para R3. B igual a B1, B2, B3. Y entonces, A paralelo, lo vamos a escribir así para ya no escribir tanto, A paralelo a B implica que A es T veces B para alguna T diferente de 0, que para el caso concreto, significa que A1, A2, A3 es T veces B1, T veces B2 y T veces B3. Pero entonces, A cruz B, ¿qué ha de ser? Ha de ser el desarrollo de T veces B1, T veces B2. Bueno, no es cierto. No me hagan caso. Esto es I, J, K, T veces B1, T veces B2, T veces B3, B1, B2 y B3. ¿Verdad? Pero el T sale fuera del determinante y entonces es un determinante ¿con qué? Con dos filas iguales. Pero un determinante con dos filas iguales vale ¿cuánto? Vale 0. Y ya se concluyó ¿qué cosa? Que A cruz B es igual a 0. Que es, si son paralelos, A cruz B es 0. Esa parte o incluso se puede hacer directamente la cuenta de A cruz B y va a dar 0, ¿sí? Esa parte no genera mayor problema. Pero, ¿cómo probaron el regreso? Ahora, supongamos que, o sea, la otra implicación, supongamos que A cruz B es igual a 0. Esto implica que ¿qué? ¿Que quién es A cruz B? A cruz B es, ¿cómo quedó? Es A2 B3 menos A3 B2, ¿cierto o no? ¿O estoy mal? B1 A3 o A3 B1 menos A1 B3, coma A1 B2 menos A2 B1, ¿cierto o no? Eso es A cruz B. ¿Estoy haciendo bien las cuentas o sí es eso? A ver, diga. ¿Está bien? Sí, está ¿Alguien bien. por ahí? Bueno,
Bueno, la hipótesis es que esto es, ¿qué cosa? 0, 0, 0. O sea que la curva es 0. Y de ahí que tengo que garantizar. Que A es igual a T veces B. Exactamente. De ahí tenemos que garantizar que hay un escalar tal que A este veces el vector B. Entonces el problema viene aquí en cómo de a esta igualdad, bueno, esto va a implicar A2 B3 menos A3 B2 va a 0, que A3 B1 menos A1 B3 va a ser igual a 0 y que también A1 B2 menos A2 B1 también va a ser igual a 0. Eso es lo que nos dice esta igualdad. Pero ahora queremos qué cosa? Encontrar el escalar tal que ¿qué? Tal que A sea T veces B o al revés, que B sea T veces A. ¿Cómo hacemos? Ese es el asunto que me interesaba discutir con ustedes. ¿Cómo hacemos para... ¿Alguien lo ha pensado? Si no lo han pensado, piénsenlo un minuto. Quisiéramos encontrar quién es el T tal que A se escriba como T veces B. Y se supone que de esas igualdades tiene que surgir el T. ¿Qué más se puede decir de esas igualdades? ¿Qué más podemos avanzar? Tal vez podríamos igualar, por ejemplo, a 2B3 igual a 3B2. Ajá, efectivamente. O sea que tú dices, aquí de estas cosas implicamos que A2 por B3 es igual a A3 por B2, que A3B1 es igual a A1B3, que A1B2 es igual a A2B1. Y tú dices, de ahí sacamos qué cosa? Que A3 sobre B3, sí está bien, o que B3 sobre A3 es igual a qué? A A2, como que no, a B2. Pasamos dividiendo B3 sobre A3, nos queda B2 sobre A2. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Y luego, Pues sería lo mismo para el resto, ¿no? Sería B1 entre A1 igual a B3 no, a ver, sería B3 entre A3 igual a qué? Igual a B1 entre A1, ¿sí?
de la segunda ecuación. Sí. Y de la última sería B2 entre A2. B1, Ah, ajá, B2 entre A2 igual a qué? A B1 entre A1. ¿Sí o no? Pues entonces, precisamente, resulta que todos estos números son iguales. Entonces, cualquiera de ellos puede ser el T y de ahí se concluye la igualdad que nos interesa. O sea, el hecho de que estos números sean iguales, elegimos como T a cualquiera de ellos y los sustituimos ahí en las cuentas y ya va a resultar lo que necesitamos. Esa es la forma de encontrar el T para el cual hace que A y B sean paralelos. ¿Sí les ha quedado? O sea, Sí, profesor. llamémosle T a cualquiera de estos. Es la cuenta que hay que hacer. Profesor, Bueno. pero para eso tenemos que suponer que ninguna entrada es, ¿verdad? Que bueno, es cierto que no son cero, sí, que no son cero, efectivamente, eso hay que suponerlo. Porque si algo de ellos es cero, si un vector es cero, es más, cierto, hay que suponer que no son cero ninguno de las componentes. Seguramente que si alguna de las componentes es cero, el problema se debe simplificar en el camino, ¿no? Pero sí, para estas cuentas hay que suponer que los denominadores no son, que los vectores son tales que los denominadores no son cero. Sí, esa es la respuesta a tu pregunta. Okay, ¿Hay más problemas? Díganme. Bueno, profe, yo sigo sin entender la última parte de la explicación. A ver, vamos a ver, teníamos que, dice, llamémosle a este número T, ¿sí? A este número, a B2 sobre A2. O más bien a este. Porque el A2, vamos a ver, llamémosle a este T. A B3 sobre A3. Entonces, B2 es T veces ¿quién? A2 de la primera ecuación. Entonces, si le llamamos a esto T. ¿Sí? Pero como le estamos llamando a esto T, entonces, ¿qué tenemos aquí? B1 sobre A1 igual a ¿qué? Igual a T. Ah, ya. De ahí tenemos que B1 es T veces T. Que B1 es T veces A1. Si estamos, etcétera, ¿no? Sí, profe, O sea, ya, decía, perdón, gracias. y bueno, pues así va la historia. Pues a ver si hay más preguntas.
Díganme, ¿hay más preguntas o ya no? Profesor, Ajá. Sí. yo tengo dudas para resolver la segunda implicación del ejercicio 17. ¿Me podría dar una sugerencia? 17, el que dice que ajá. Yo les decía que el problema se podía plantear de esta forma, ¿no? O sea, una vez que hicimos la cuenta, que realmente el programa decía que si T o si T por A punto B más T cuadrada por la norma de B, creo, al cuadrado es mayor o igual que 0, es mayor o igual que 0 para todo T en R, que entonces A debe ser perpendicular a B. No sé si recuerdan, en esto se había invertido el problema, porque resulta que esta desigualdad es equivalente a la que habíamos propuesto, a que A más T veces B era mayor o igual que ¿quién? Que la norma de A. Sí, todo el mundo tiene claro eso. Bueno, sí, a esa expresión habíamos llegado. También eso pregunto, ¿sí o no? Sí, Elevando al cuadrado y haciendo las cuentas, obteníamos formas equivalentes. Finalmente habíamos llegado a que esta expresión era equivalente a esta. ¿Están de acuerdo todo el mundo? Ya lo habíamos empezado a revisar. A ver, dígame. Sí, profe. Bueno, o sea, sí es esta la expresión. Esto es mayor o igual que 0 implica que A es perpendicular a B. En eso se había convertido el problema. Entonces yo les decía que íbamos a razonar por la contrarrecíproca, diciendo que si no es perpendicular a B, entonces es posible encontrar ¿qué cosa? Un T para el cual todo esto es ¿qué? Todo esto es menor que 0. O sea, si A no es perpendicular a B, entonces se puede hallar, hay que encontrar un valor de T que hace a toda esta cuenta menor que 0. Y yo decía, bueno, si supongamos entonces que A no es perpendicular a B, eso significa que ¿qué? Que A punto B no es 0. Pero entonces, o bien proponemos el tal valor de T, que sería cuestión de ir probando qué valor de T hace a todo esto menor que 0, o bien yo le decía, esta es una expresión cuadrática ¿en qué? En T. Y entonces ha de tener un mínimo. Lo podemos encontrar completando el cuadrado en T, viendo dónde tiene su mínimo. Pero otra forma es pues derivando esto, derivándolo como función de T y que nos ha de quedar. Llamémosle una
alfa de t. Alfa prima de t, ¿qué ha de ser? Ha de ser a punto b más 2 veces t por la norma de b al cuadrado. ¿Sí? ¿Y dónde tiene su mínimo? Pues cuando esto es 0. O bien decimos, si t es ¿cuánto? Es a punto menos a punto b sobre la norma de b al cuadrado. Si t vale esto, pues alfa prima de t es 0. Pero no nos interesa tanto eso, sino este número, este valor de t, que no es 0 porque a punto b no es 0. Pero ahora sustituyamos alfa de t le estamos llamando eso. Sustituyamos alfa en este valor de t, vamos a llamar t sub 0. Alfa en t sub 0. ¿Cuánto es alfa en t sub 0? Las cuentas. Es menos a punto b al cuadrado sobre la norma de b al cuadrado. Menos a punto b al cuadrado sobre la norma de b al cuadrado. Pero este valor es ¿cómo? Este valor es negativo, porque a punto b al cuadrado es positivo y la norma de b al cuadrado también. Entonces, si a punto b no fuera 0, encontramos un valor de t para el cual esto se hace, para el cual esta cuenta se hace como menor que 0. Pero eso es la contrarrecíproca de lo que nosotros queremos probar. Entonces, la contrarrecíproca es cierta, el problema es cierto también. O bien podemos pensarlo por contradicción. Supongamos que esto se cumple y que a punto b no es 0. Entonces, igual, encontramos un t sub 0 para el cual esto se vuelve menor que 0 y esa es la contradicción. Esto sería mayor o igual que 0 para toda t y existe un t sub 0 para el cual esto se hace menor que 0. Este es el punto t sub 0 que hace que esa cuenta se haga menor que 0 si a punto b no es 0. Así es que lo que tiene que ocurrir es que a punto b sea 0. Ese es el... Bueno, ya lo resolvimos. La idea era dar una sugerencia, pero ya no me detuve a tiempo, así es que pues ya queda resuelto. Bueno, pero sí siente cuál es la lógica. Es importante, ¿no? Díganme. El que me hizo la pregunta quedó claro. No escuché muy bien, se está cortando su audio. Creo que no sé si es mi internet. Bien, se está acordando, no sé si tu audio o a ver, díganme los demás. Yo lo escucho bien, profe. Yo también lo escucho bien, profe. Sí, creo que no es, Yo igual lo escucho bien. creo que no es de aquí el problema, sino del compañero, sí. Pues esas son las deficiencias del trabajo de esta forma, pero al que me hizo la pregunta le digo que la respuesta es que si a punto b no es 0, que si esto no es, que si a no es perpendicular a b, entonces se puede encontrar un 0 que hace a toda esta menor que 0, lo cual es una contradicción con lo que se está proponiendo. Esa es la
pues la respuesta final. Pues hay más preguntas. ¿Nos podría dar un poco más de tiempo para seguir abordando los ejercicios? Pues hoy les voy a mandar el siguiente material. Y si tienen, vaya, y en el siguiente empezaremos a abordar los problemas de la tercera entrega, que así les estoy llamando a esos paquetes que les mando. Pero si alguien tiene todavía dudas con respecto a esto, los abordamos, ¿no? O sea, la verdad que no se vayan a atrasar mucho, pues, pero si tienen dudas sobre estos problemas que ahorita están aquí, vaya que nos estamos discutiendo, pues los podemos abordar todavía, no hay ninguna regla sobre eso, ¿no? Te contesto tu preocupación, Karina. Sí, sí. Es que pues todavía no termino todos los ejercicios de esta, bueno, de la última que envió. Entonces, sí. Bueno. No te preocupes, o sea, en la siguiente sí les voy a mandar ya el material de la tercera parte porque a lo mejor algunos ya van un poquito, ya los terminaron y cosas por el estilo. Pero en la siguiente sesión, si tienen preguntas sobre esto, los abordamos. No hay problema de ningún tipo. ¿Alguna duda más? Les pregunto, yo ¿se sí, van a profe. abordar, va entendiendo el material o están apareciendo muchos problemas? Pues se va bueno bien. De repente es como un poco cansado, hay que leer el material y resolver los ejercicios, entonces sí lleva mucho tiempo hacer las dos cosas. Ajá. O sea, como que estoy yendo demasiado rápido. No sé, yo realmente siento que sí, un poquito, pero probablemente tal vez sea yo y no todos los compañeros, entonces. Sí, profe, igual siento parecido a Cari, que va un poquito rápido. Ajá. Bueno, también no sé si sea yo o todo. Bueno, No, pero no. Yo trataría de ir en un término medio, ¿no? O sea, los que sí van así muy rápido, pues se tendrían que esperar. Bueno, de todos modos les voy a mandar el material. O sea, yo digo que todavía tendremos la siguiente semana y otra más para abordar todo el material del primer examen parcial, que se termina con el siguiente material. Pero no se preocupen, traigan escritas sus dudas, pero sí hablen, o sea, háganmelas saber, porque si no, pues yo voy creyendo que los que van preguntando son los que es como van todos, ¿no? Así es que sí pregunten, traigan bien marcadas sus dudas, preguntan si los vamos resolviendo, no hay, o sea, podemos irnos un poquitito más lento, hacer más, detenernos más en explicar con más calma la teoría o la solución de los problemas, ¿no? Pero sí traigan sus dudas, porque si no, no tengo ninguna referencia de cómo van ustedes, ¿no? No se angustien mayormente. O sea, en la siguiente sesión vamos todavía allá. Si traen dudas sobre estos dos temas que llevamos, tráiganlas y las abordamos. Igual si algunos ya avanzaron un poco con el material que les mande hoy o mañana, cuando más,
pues igual los empezamos a discutir. ¿Qué les parece? A ver, díganme, no se angustien más de la cuenta. Está bien, profe. Gracias por preocuparse por nosotros. No, claro que sí, sí. Pues si no, de eso se trata, de que hagamos un trabajo así en conjunto. Les pregunto también, la imagen, la voz, todo sí se escucha suficiente para que se entienda. Noto mi internet como que saltando mucho, pero pues esas cosas ya no las puedo yo controlar, ¿sí? Pero esperaría que al menos las explicaciones sí están oyéndose bien. Díganme, sí, así es. Sí, yo no he tenido problemas. Sí, yo tampoco. Yo lo escucho bien. Yo sí. Bueno, pues, por ejemplo, pues, ha de ser entonces un asunto de tu equipo, que a los demás sí les llega bien la señal. O sea, pero esas cosas sí están fuera de mi control. Hasta ahí ya no puedo hacer más, ¿sí? Por eso sí es importante que lean con cuidado lo que envío. Porque entonces, aunque no sea muy nítida la imagen, sí sepan de qué estamos hablando y a qué se refiere lo que les estoy comentando. Pues esa es la situación. Vamos a seguir trabajando con toda calma, no se angustien más de la cuenta, pero sí, apúrense un poquitín. Y si no tienen más preguntas o si tienen, las abordamos. Profe, yo tengo un duda en el ejercicio 20. No, o sea, no, aún no. ¿Cuál es? El de la esfera, el de que A y B son puntos antipolares de una esfera y P es cualquier otro punto de la esfera y Es antipolares. sí, antipolares. No, antipodales. Los antipolares es antipodales. Si no está bien escrito, Sí, sí. antipodales. Creo que alguna vez ya habíamos comentado ese problema, que Sí, ser ya antipodales y no ha salido porque todo lo que hay que probar, decía que el dibujo incluso lo hacemos en el plano, porque es el mismo tipo, ¿no? Que si tenemos un punto aquí, P, y el otro es menos P, que es Q, eso es ser antipodales. Entonces, y la esfera está centrada en el origen y es de radio R, centrada en el origen, eso es importante. No está escrito ahí, pero sí debe estar centrada en el origen. Entonces dice que cada vez que das un punto Q, pues este vector y este forman siempre un ángulo recto independientemente de dónde esté el Q. O sea, el Q puede estar ahí. Y este vector y este forman aquí un ángulo recto, donde quiera que esté Q, si estos puntos son antipodales. Y entonces lo que les comentaba es que todo lo que hay que probar es que P, no es cierto, esto no es Q, esto es al ser un T, porque Q ya tiene nombre aquí, ¿no? Es un T. Todo lo que hay que probar es que P menos T, punto Q menos T, perdón, estos dos vectores, su producto punto es cero. Tomando en cuenta dos cosas, que Q es menos P y que la distancia de T al origen, pues la norma de T, la norma de P y la norma de Q es R.
O sea, son las dos cosas que hay que tomar en cuenta. Ah, Que me falta Q eso. es menos Sí. P y que la distancia de todos los puntos al origen es R. Y eso es suficiente para resolver ese problema. Sí, tienes razón, gracias. Sí, es de lo que me faltaba. Bueno, no más. Profe, ¿podría repetir Pues, lo último que dijo? Por favor. por ejemplo, que la esfera tiene que ser centrada en el origen. Uno. Segundo, que si P y Q son antipodales, quiere decir que uno es el inverso del otro. Que si uno es P, el otro que le llamamos Q es menos P. Y lo otro es que la norma tanto de P como de T y como de Q es R, o sea, es la distancia del punto. Están en la esfera, pues son puntos en la esfera. Entonces su distancia al origen es R, o sea, que la norma de P, la norma de T y la norma de Q son R cada uno de ellos. ¿O qué me preguntabas? Sí, es que mi audio se cortó un poquito y no escuché lo último que dijo, pero ya, sí, ya me quedó claro. Bueno, pues esa es la situación. No sé si tienen más preguntas. Si no, les digo, si no, me da tiempo de ir mañana en la mañana, les digo ya el tercer paquete y pues vayan trabajando los programas. Nos veríamos el lunes para seguirle. Y bueno, si no hay más problemas, pues si hay más. Profe, yo tengo una pregunta sobre ese ejercicio. Ajá. ¿Es necesario que defina los vectores, o sea, los valores que pueden tomar los vectores? Porque, por ejemplo, el vector P tendría coordenadas, bueno, tendría componentes P sub 1, P sub 2, P sub 3, pero ese mismo vector, sus componentes no pueden valer lo mismo. O sea, tengo que definir eso, qué valores son aceptados para que se pueda crear una esfera, porque si las componentes de P valen todas lo mismo, no podría generarse una esfera. No, que esté en la esfera, lo único que lo caracteriza es que su distancia al origen es R. Entonces independientemente de su... Sí. Solamente tendría que aclarar eso. Estar en la esfera es... Sí, que la norma de cada uno de ellos es R. Sí, independientemente de las coordenadas. Sí. Ok, gracias. Así es. Bueno. Profe, y bueno, ahorita nos dijo que, bueno, cuando estaremos al plano, o sea, cuando tenemos R2, que tener vectores antipodales sería tener como un P y un menos P. En R3 es lo mismo, o sea, tener un vector y sí, eso antipodal va a tener los inversos aditivos del original. Sí, también. Bien. Sí. Sí, eso es ser antipodales. Ahora. Perdón, es que había un pajarito en mi ventana. Ajá. Perdón. ¿Más preguntas? No, profe, por mi parte no, gracias. Bueno, pues les digo, mañana, o bueno, si me da tiempo la tarde, o si no, mañana les mando el siguiente paquete y seguiríamos trabajando el lunes de la próxima semana.
Entre tanto, pues sean felices. ¿Está bien? ¿O hay alguna? Le solo falta, a ver, Karina, tú me mandas un mensaje. ¿Qué me querías decir, Karina? Que solo falta revisar algunos ejercicios y ya. Ándale, pues. Sí, la siguiente sesión seguimos trabajando lo que haga falta con estos problemas. Pues esa es la situación. Nos oiríamos el próximo lunes. Está bien. Gracias, profe. Sí, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Ande, pues. Adiós.